Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente es un placer muy especial poder compartir con ustedes este programa de Joyas Eternas a través de Rema Visión, canal 78 de la red de cable de X. En esta oportunidad, nuestro invitado especial es el pastor Hernando Mejía, con quien vamos a platicar sobre un tema que creo que es importante, la devaluación del cristiano en estos días. Hay que recordar que antes era una garantía, hasta en los mismos bancos se llegaba, no, es que él es cristiano y entonces denle en el préstamo. Y es para un trabajo, pues con el simple hecho de decir soy cristiano, como que ya tenía un pie dentro de la empresa. ¿Hoy esto ha cambiado o se sigue manteniendo? Pastor, buenas noches, bienvenido. Gracias, Rigo, buenas noches. La verdad que, entrando de lleno a la pregunta, yo pienso que, gracias a Dios, tenemos que ser positivos en nuestros comentarios, pero también tenemos que ser realistas. Exacto. O sea, yo honro el Evangelio, creo en el Evangelio, creo en la restauración que Cristo hace en las vidas. Creo que una persona de venir de una vida muy devaluada, una vida muy mala en decisiones, una vida muy mala en la forma de proceder, de ser, puede cambiar y puede ser transformado a través del poder de Dios, a través de una relación íntima y un encuentro personal con Jesucristo. Puedo citar el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Que Pedro, se supone, por lo que leemos, era un hombre muy malo en conducta, es decir, era un hombre que realmente había vivido una vida licenciosa. Muy rebelde, muy rebelde Pedro. Pedro, violento, rebelde, pero vemos que cuando encuentra al Señor Jesucristo, que el Señor le dice, necesito tu barca. Y entonces el Señor predica desde la barca. Dice que Pedro le dijo, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Ahí fue la conversión de Pedro, porque la conversión de un hombre comienza cuando reconoce su condición de pecador. Ahí comienza realmente con el arrepentimiento de las obras. Ahí comienza la transformación. Nadie puede cambiar, nadie puede tener a Cristo adentro si antes no se ha arrepentido. Por eso Pedro, en su experiencia y la experiencia de sus compañeros y de todos los que siguieron a Jesús en su ministerio, fue que le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos, varón? ¿Qué hacemos? Nos sentimos mal, compungidos por lo que hicimos. Entonces Pedro contesta, arrepentíos y convertíos. O sea que la llave para entrar a Cristo es el arrepentimiento. Nadie puede conocer a Jesucristo si cree que tiene una buena vida, si cree que le va a hacer un favor a Dios con acercarse a Dios, porque Él tiene buenas obras, no se mete con nadie, ha sido buena persona, buen padre, buena madre, buen hijo. Entonces yo no necesito a Cristo. Cristo que los rebeldes, Cristo para los, ¿cómo se llama? Los vareros, para los asesinos, eso sí necesitan a Dios. Pero yo no, porque yo la verdad que vivo una vida muy correcta, muy moral, muy ética, no le hago daño a nadie. Realmente tenemos que entender que Saulo de Tarso, que tenía una vida muy moral, irreprensible en cuanto a la ley, si no se encuentra con Jesucristo se hubiera ido al infierno. Nicodemo, que era un maestro de la ley y que nació en la ley y cumplió la ley, era un hombre muy moral, reconocido en todo Israel. Cuando se encontró con Jesús, Jesús le dijo, si tú no naces de nuevo no ves el reino. Y era un hombre muy moral, muy ético, de muy buenas obras. Eso que nos da a entender que la gente no se salva ni se condena por lo que hace. La gente se salva por Jesucristo o se condena por rechazar a Jesucristo. Y a eso venimos a la tierra, a tomar la decisión trascendental y eterna. Recibo el regalo de Dios, que es Jesucristo, o lo rechazo. Y eso determina si me salvo o me condeno. Pero para que una persona reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, necesita arrepentirse. El arrepentimiento es la base, Rigo. Porque cuando una persona se arrepiente, entonces ya viene el producto de ese arrepentimiento, que es la conversión. La conversión. Y entonces tenemos que decir que hay muchas personas que vivimos muy mal, que fuimos personas que tuvimos una vida muy desordenada por lo que nos tocó vivir, violencia intrafamiliar, alcoholismo, cuánta gente no ve drogadicción en su casa, y entonces por lo que les toca vivir, divorcios, separaciones, entonces escogen un tipo de vida malo. Y creo que dentro de eso nos encuadramos muchos de nosotros. Gracias a Dios, yo tuve personas conocidos muy correctos, muy morales, como Nicodemo, igual necesitados de Cristo, que yo, que tuve una vida muy deshonesta. Pero hayamos tenido una vida honesta o deshonesta cuando nos arrepentimos. Y cuando encontramos a Jesucristo, empiezan a haber cambios sustanciales.
Cristo empieza a cambiar los corazones y por ende nuestros actos, nuestras reacciones van cambiando. Pero lo que sí es bueno decir, Rigo, es que hay gente que cambia cosas inmediatamente en la conversión. Voy a poner un ejemplo y perdón la alusión personal, pero cuando yo me convertí yo era un hombre muy mal hablado. Yo 10 malas por una buena. Hermano, mire, bueno, recordarlo es hasta, a mí me ofende recordar que un tiempo pude haber yo tenido este tipo de léxico y no tener una propiedad para hablar y poderme expresar. Sin embargo, cuando yo vine a Cristo, inmediatamente eso cambió. No hubo un proceso. No fue aquello de que voy a poco de 10 malas palabras, ahora 9, luego 8, luego 7, 6, 5. No, eso ipso facto se fue. Eso desapareció. Pero hubo cosas que no desaparecieron. Hubo cosas que han habido un proceso de cambio, de transformación. Yo llevo 32 años en el Evangelio. Y en 32 años yo puedo decir que hay muchas cosas. Yo volteo a ver atrás y digo, wow, Jesús sí ha hecho una obra en mi vida. Sí, porque si esto me hubiera pasado en otro tiempo, ay Dios mío, quizá hubiera actuado de una manera carnal, de una manera violenta, de una manera mala, anticristiana. Pero me doy cuenta que Cristo ha hecho una obra en mi vida. Porque incluso puedo voltear a ver atrás y ver, caray, Dios ha hecho una obra preciosa en la forma de accionar, reaccionar, hablar, decidir. Y digo, Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Pero eso no quiere decir que yo me relaje y diga, como ya vencí muchas áreas del pasado, pues ahora voy a vivir cómodamente. No, yo sigo peleando. Y los cristianos tenemos una batalla constante todos los días peleando contra áreas de pecado. Eso es lo que tenemos que aclarar. Pero una cosa es de que los cristianos estemos peleando contra las obras de la carne, que estemos peleando contra tentaciones que se nos presentan a diario. Y otra cosa es la gente que viene al Evangelio y cree que el Evangelio es permiso y licencia para pecar. Y que cree que el Evangelio no es para cambiar, sino para continuar con la misma vida. Y eso se está enseñando mucho, sutilmente se está enseñando. Que si una persona viene al Evangelio, incluso hasta físicamente, desordenada, porque yo tengo que decirlo claro, la Biblia dice que hoy en día es vergonzoso que el hombre use el cabello largo, pero si viene una persona al Evangelio, un hombre de esos que fueron de una vida muy desordenada, y yo le digo, ¿sabes qué? Dios no mira tu pelo, Dios tú sigue, y de un calor, de una forma de hablar muy vulgar, y sigue hablando así de todos modos, Dios no ve eso. Realmente estamos cometiendo un error grande. Vas a cambiar más adelante, eso no se da. Es que Dios es claro, mire, Rigo, claro, Dios transforma de adentro para afuera, pero realmente tenemos que discipular a la gente sobre lo que es agradable y desagradable en este nuevo pacto con Dios. Porque hay gente que dice, bueno, pero Jesús usa el pelo largo. Estoy poniendo un ejemplo, ¿va? Sí. Bueno, pero Jesús era de otro pacto. Hasta los nazareos, tener el pelo largo era honroso, era la forma de cómo en ese tiempo se destacaba el hombre santo. Pero en la gracia, en el Evangelio de Pablo, eso cambió. Y no podemos vivir en el Antiguo Testamento cuando ya está vigente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Corintios 11, es vergonzoso al hombre tener el cabello corto. Entonces, si yo no le enseño a mi pueblo, no lo disipulo, de que hay cosas internas, desde luego que hay que cambiar, pero que eso va a tener una transformación de afuera, entonces estamos haciendo, nada más consintiendo, que la gente llegue a la iglesia a tener cultos emocionales, pero no tenga cultos racionales. Ahora, pastor, hablando también sobre lo que en realidad ha sido, a la iglesia llega muchos compungidos, con el corazón abierto para recibir a Jesús, pero hay otros que llegan solo para aprovecharse del Evangelio. Bueno, eso no me corresponde a mí juzgarlo, porque lamentablemente nadie tiene un rótulo en la frente que diga, yo vengo a ser un sinvergüenza en la iglesia, vengo a ver cómo divido, la verdad que no se puede, y que uno de pastor no tiene el derecho de echar a la gente afuera. Ni siquiera Jesús sacó a Judas, sabiendo que era el traidor. Ni siquiera Jesús dijo, Judas, te vas del discipulado, no te quiero más aquí, no te voy a enseñar la palabra, porque vienes con intenciones de traicionarme. Ni siquiera Jesús sacó a Judas. Y si Jesús no sacó a Judas, mucho menos nosotros vamos a sacar a alguien de la iglesia. Correcto. Y sí, es cierto, hay gente que viene a la iglesia con intenciones dobles, intenciones carnales, intenciones de maldad, pero por eso la Biblia es muy clara, dice que por los frutos los conoceremos. Creo que con el relacionarnos con las personas nos vamos a ir dando cuenta de las intenciones que tiene de llegar a una congregación.
pero también es cierto, mucha gente llega a la iglesia con intenciones malas y termina convertido. Sí. Yo me acuerdo cuando nos reuníamos en la zona, en la calle A, ahí teníamos nosotros comenzamos a reunirnos, y me acuerdo que llegaron 2 jovencitos de una mara, y ellos llegaron para ver por dónde entrarse a robar a esa bodega que alquilábamos, que era muy, muy vulnerable para ser saqueada. Pero cuando ellos llegaron, se sentaron aparentemente para ir al culto, oyeron la predicación de la palabra. Ese día el Señor habló al corazón de ellos. Ellos terminaron llorando, convirtiéndose, resultaron siendo nuestras ovejas. Uno de ellos está todavía en Guatemala, perseverando en una iglesia en Guatemala, que fue de Ministerios Elim, y ahí está perseverando. El otro, pues lamentablemente, al cabo de los años lo mataron. Pero los 2 convertidos iban con intenciones malas a la iglesia y terminaron convertidos. Entonces yo no dudo que haya gente que entre a la iglesia con intenciones malas. Intenciones de ver si no encuentra una mujer por ahí, intenciones de ver si no a través del evangelio puede sacar dinero, como bien usted lo menciona, pero que a lo mejor en uno de esos mensajes, en esa visitación del Espíritu Santo, en esa unción, se puedan convertir y cambiar también la intención de su corazón. ¿El ser cristiano todavía es una palabra de garantía en algunos aspectos? Sí, desde luego que sí. Desde luego que todavía es una garantía decir soy cristiano, pero a la vez es un compromiso, okay. A la vez es una responsabilidad. Yo lamento mucho porque antes los cristianos portaban la Biblia debajo del brazo, exacto, en las calles. De hecho, yo fui uno de ellos, ¿verdad? Y era un orgullo para nosotros portar la Biblia debajo del brazo, porque era como para dar a entender, yo tengo una relación con Dios. Era un orgullo, porque es como cuando alguien está enamorado y de una personalidad. Yo creo que ¿cómo se llama? La gente desea que vean quién es su pareja. Entonces, en el caso de uno de cristiano, uno quiere que sepan quién es Cristo. Claro, entiendo que las cosas han cambiado. Ahora la Biblia es electrónica, ahora la Biblia es en tablet, está en celulares. Oye, pero cristianos anónimos. Pero quizá valdría más que tener una Biblia bajo el brazo. Quizá valdría más los actos. Actos de justicia, actos de integridad, que no se mienta, que no se robe, que no se estafe, que se tenga una vida de decisiones congruentes, sabias. Eso es lo que marca realmente un cristiano, más que tener una fachada. Porque podríamos caer en el tiempo bíblico, cuando los fariseos tenían hasta versículos bíblicos, las famosas filacterias en la ropa, y como para dar a entender que eran más santos. Y la verdad que Jesús les dijo que eran hipócritas, ¿verdad? Que esta exterioridad no iba de acuerdo a su interioridad. Correcto. Y lo que queremos formar los pastores son ovejas que tengan en su interioridad una relación íntima con el Santo de los Santos, que es Jesucristo. Correcto. Una intimidad con el Espíritu Santo. Entonces de ahí parte la conducta de una persona, de acuerdo a la intimidad que tenga con Dios. Usted no me dejará mentir que cuando usted se relaciona mucho con una persona, de repente toma sus ademanes, sus expresiones, su forma de ser, de repente hasta la forma de caminar, la forma de expresar. Por ejemplo, yo tengo algunos pastores que trabajan conmigo que de repente cuando predican la palabra en la radio, la gente no sabe si soy yo o son ellos, porque toman mucho el tono de voz de uno, como que fuera una imitación, pero realmente no es una imitación total, sino que realmente es la relación continua que tenemos con una persona, que a veces nos hace expresarnos como ellos y hablar como ellos. Entonces, cuando uno habla mucho con Dios, cuando uno se expresa mucho con Dios, llega un momento en que, y leo mucho su palabra, llega un momento que uno empieza a tomar la forma de hablar de Él, la forma de ser de Él. Eso le pasó a Pedro. Pedro un día quiso disimular como que no era cristiano, como que no era seguidor de Cristo, pero aún la forma de blasfemar no le salía ya. Después de haber sido un lépero pescador, ahora cuando quiere blasfemar no le sale, que la gente le dice, hasta tu forma de hablar te delata, tú ya hablas como el nazareno. Entonces va a llegar un momento en la vida en que tanto será nuestra relación con el Señor, que la gente va a decir, este tiene algo especial. Y yo creo que a mucha gente que me está viendo le ha pasado, que llega a un trabajo, no dice que es cristiano, sencillamente empieza a trabajar, empieza a hablar, y la gente le dice, tú tienes algo especial, tú eres cristiano, tú tienes algo de Cristo. Y yo creo que eso habla mejor de los cristianos de hoy en día, que la gente nos identifique, más que porque digamos con la boca soy cristiano, una playera donde diga yo amo a Jesús, que no estoy en contra de eso, pero es mejor que la gente vea que amo a Jesús porque trato de ser como Él, porque trato de vivir como Él. Yo pienso que de esa manera nos acercamos más a la gente a decir, caray, el Evangelio no es un credo, el Evangelio es una forma de vida. El discipulado de Jesús no es aprender tantos versículos bíblicos y saberlos, y saber la Biblia.
y saber resolver ecuaciones bíblicas, sino el Evangelio es saber vivir, saber compartir, saber amar, saber perdonar, saber racionalizar de acuerdo a la razón de Dios. Y cuando hacemos eso, creo que el Evangelio va cobrando mayores expectativas y mayores dimensiones y credibilidad. Tenemos que volver a que la gente crea en el Evangelio y que otra vez vuelva a creer en los pastores y vuelva a creer en los ministros, de que no todos son mercaderes de la fe y que no todos son hipócritas y de que todos van con intenciones dobles a la iglesia, sino que hay gente correcta, moral, claro, con sus áreas de pecado, que tenemos todos y que estamos precisamente perseverando para que un día esas áreas de pecado se rompan, se destruyan y un día podamos ser a la imagen y semejanza de Jesús, que es la meta de todo cristiano. ¿Qué se hace, por ejemplo, para volver a ganar esa credibilidad dentro de las iglesias, pastor? Pues caminar de nuevo. Ya sembramos mal o ya se sembró mal, resembrar, nunca bajar los brazos. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Entonces, no desmayar, hermano. Yo pienso que a veces uno cae, uno puede fracasar en el intento de la santidad, pero no por eso se va a quedar uno postrado. Levantarse y seguir adelante caminando en comunión con Dios. De hecho, la Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero que de las 7 veces lo va a levantar Dios. Entonces tenemos un Dios que nos garantiza que las veces que intentemos hacer las cosas, aunque fracasemos, Él nos va a saber sacar adelante. Cuando la Biblia dice 7 veces cae el justo, no es que ya cayó 1, 2, 3, no. El 7 es un número que habla de plenitud, de totalidad. Quiere decir que podemos caer infinidad de veces los cristianos, pero estamos cayendo caminando, no retrocediendo, no estancados. Estamos tratando cada día de buscar y agradar el rostro de Dios, de ser de su complacencia, porque a eso fuimos llamados, a complacer el corazón de Dios. Pero también tenemos que reconocer que caminando tropezamos, caemos, nos equivocamos, cometemos errores, pecamos. Pero eso no nos hace malos cristianos. Nos haría malos cristianos quedarnos postrados. Nos haría malos cristianos ya dejar de perseverar y servir solo porque fallé en el intento de ser santo, en el intento de caminar. Sino que tengo que levantarme sabiendo que la mano de Dios es la que me levanta, la que me restaura, la que me bendice. Y al final no importa el inicio de una persona, ni siquiera el presente de una persona, importa cómo va a terminar. Porque el Evangelio no es cómo empezaste, sino cómo vas a terminar. Y yo tengo la fe de que muchas de mis ovejas y yo vamos a terminar en la fe y vamos a terminar a la imagen y semejanza de Jesucristo, aunque en el trayecto de alcanzar esa meta nos caímos, tropezamos, de repente rodamos para atrás, de repente alguien nos trabó zancadilla, de repente algo sucedió. Pero lo que tenemos que hacer para recuperar la credibilidad en la sociedad del Evangelio es caminar y caminar tratando de hacer las cosas bien, con rectitud e integridad. ¿Con la frente en alto? Con la frente muy en alto, hermano. Mire, Jesús nos ha enseñado a levantar la frente. La Biblia dice que Él es el que levanta nuestra cabeza y es nuestra gloria. No nuestras obras, Él es el que levanta nuestra cabeza. Porque podemos fracasar, digo, si estamos en el cuerpo y mientras estemos en el cuerpo, estamos en un probatorio, todos. Por eso cuando cae una persona, señalarla es muy difícil. Y decir, ese hipócrita es delicado, es muy delicado. Porque la persona que está señalando está en el cuerpo, está también en un probatorio y puede que no caiga hoy, yo no se lo deseo jamás, pero puede que más adelante le sucedan cosas tremendas. Yo alabo a Dios que en mi vida aprendí mucho de mis maestros. Bendigo a Dios que tuve maestros excelentes de la palabra, pastores excelentes de la palabra de Dios, y yo aprendí a no juzgar a la gente que cae. Y por eso la iglesia está llena de gente que estuvo caída y se restauró, y está llena de gente que cometió muchos errores como yo, y que estamos de pie por la gracia de Dios. No porque somos muy buenos, porque somos los non plus ultras de la santidad, no, porque confiamos en una sangre y en una promesa que dice que si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, y ese abogado es Jesucristo, y hasta el día de hoy no ha perdido una batalla. Porque hemos pecado y hemos caído. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha caído? ¿Quién no ha fallado? Todos nos hemos equivocado, ya cristianos. Pero gracias a Dios tenemos la solvencia de decir, hay un Dios todopoderoso que sabía desde el día que nos llamó que íbamos a caer, que íbamos a fracasar en ciertas áreas de la vida. Sin embargo, se atrevió a usarnos y se atreve a usarnos. Y hemos visto testimonios de gente que, hermano, ha caído, ha fracasado, pero se restaura, camina, y ahora son siervos de Dios tremendos que están edificando el cuerpo de Cristo. Entonces, yo lo que pienso para responder la pregunta es que tenemos que caminar y tratar de tener la solvencia
por nuestras obras, decisiones y omisiones. Es lo que pienso. Pastor, las iglesias están conformadas en su mayoría, y es algo que generalmente siempre se le achaca a la iglesia, que están más conformadas por mujeres, que son las que en determinado momento tienen más posibilidad de ingresar a las iglesias, y no en sí los hombres. Sin embargo, yo me he dado cuenta en los últimos tiempos de que como que el hombre también ya empieza a tomar su rol dentro de la iglesia. Bueno, la verdad, yo no, en estadísticas estoy mal en esto, la verdad que no sé si eso es verdad o no. Lo que puedo decir, hermano, es que los varones, los hombres, somos las cabezas bíblicas del hogar. Okay. Dios nos estableció a los hombres como cabeza y como cobertura de nuestras familias. Entonces, eso sí es cierto, es una responsabilidad de nosotros, los hombres, informarnos qué dice Dios, informarnos qué le gusta a Dios, que no le gusta a Dios, y eso a través de la palabra y el estudio de la palabra. El problema estriba cuando el hombre suelta su papel de sacerdote y se lo delega a la mujer. Vete a la iglesia, mis hijos vayan a la iglesia, yo me quedo aquí viendo el partido de fútbol, o yo yéndome al partido, o yo haciendo otros menesteres. Correcto. O yo en el trabajo. Los varones no podemos por ningún momento descuidar nuestro punto espiritual, porque de nosotros dependen los que están debajo. Ahora, lo que sí tengo que aclarar también, Rigo, es de que hay varones que están buscando a Dios, pero hay mujeres que no los están siguiendo. Entonces ya no es responsabilidad del varón el hecho de que mujeres e hijos no quieran seguir al padre, que no quieran seguir la fe del padre. Eso ya, pero por lo menos el papá está solventando su responsabilidad. Ahora, si hubiera un hombre flojo, un hombre carnal que no quiere seguir su papel y su rol, pues la mujer tiene que tomar entonces ese rol. Hay de los hijos donde el papá y la mamá aflojan. Hay de los hijos donde las dos partes no quieren buscar a Dios. Al contrario, se rebelan, ya sea con los actos o con la misma palabra, en contra de Dios y de los principios de Dios. Y bienaventurado el hijo que tiene un hogar integrado, donde tanto papá y mamá están buscando en una misma visión el rostro de Dios. La invitación es a que los matrimonios se unan, porque en la unidad está el poder de Dios. En la unidad está el poder de la gracia de Dios. Por eso es que Dios se derivó en 3 personas, pero cuando Dios funciona, no está funcionando como Padre, Hijo, Espíritu Santo, funciona como Dios, en una unidad, y es poderoso. Nos está enseñando que cuando la familia se une, hay un poder superlativo. El problema es cuando hay una división de visión, pero a veces hay cosas que escapan de las manos de un hijo, un hijo que depende de papá y mamá. Bueno, en mi caso, valga la alusión, otra es personal, y perdón por esto, en mi caso, cuando mis papás no quisieron buscar a Dios, yo lo fui a buscar, pues. Para eso no pedí permiso. Para eso no, incluso me dijeron, decide, Cristo o nosotros. No tuve que pensarlo 2 veces. Yo me definí por Cristo. Y unos días estuve fuera de mi casa precisamente por eso, porque no aceptaban que yo buscara a Jesucristo en la forma bíblica. Ellos querían que yo buscara a Cristo de la manera tradicional, como a ellos les habían enseñado, pero eran aberraciones que contradecían la misma escritura. Yo, conociendo a Cristo, no podía continuar en esas aberraciones. Entonces, lamentablemente, tuve yo en ese momento que separarme de ellos. Gracias a Dios, ahora ellos son servidores de la iglesia, ahora son diáconos de la iglesia. Pero sí fue un proceso. Pero puedo decir esto, lamentablemente, no siempre estamos en unidad y no siempre estamos en cordialidad. Pero por lo menos procurarlo, y los varones, por la pregunta que me hace, tomar la batuta de buscar a Dios y tomar la orquesta, dirigirla, para que podamos buscar el rostro de Dios todos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa la noche de hoy. Queremos invitarle cordialmente para que usted nos siga todos los días de 10 a 10:30 por Rema Visión, canal 78 de Cable de X. Y queremos invitarle para que usted también nos pueda pedir algunas preguntas especiales o algún programa en especial que usted considere que sea necesario el poder llevarle a la intimidad de sus hogares. Queremos agradecerle al pastor Hernando Mejía por haber estado con nosotros, invitarlo a usted para que se quede con nosotros y que sigamos minuto a minuto teniendo este programa que va a darnos la posibilidad de ir creciendo dentro de los caminos de Dios. Que tenga usted una buena noche.